Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, espero que estén muy bien. Estamos aquí en un podcast más llamado De Pie. Estamos actualmente con el doctor José María Cigarreta Almira. Mucho gusto, doctor. Buenos días, bueno, en particular acá en México, sí. Muchas gracias por darnos esta oportunidad y esta aceptación de estar aquí invitado. Cuénteme cómo está. Bien, muy bien, gracias. Por lo menos estoy vivo y con ganas de hablar, ¿no? Eso es Eso, importante. eso me alegra mucho. Actualmente el doctor Cigarreta se está como profesor investigador de tiempo completo titular C en la Facultad de Matemáticas C de Acapulco de la Universidad Autónoma de Guerrero y es integrante de los núcleos académicos y fundador de los posgrados Maestría en Ciencias Matemáticas de la PNPC, Maestría en Matemática Educativa de la PNPC también, Doctorado en Matemáticas Educativas de la PNPC y Doctorado en Matemática, además de coordinador posgrado en Ciencias Matemáticas. Para la gente que no conozca esto, ¿qué es un profesor investigador de tiempo completo titular C? Sí, primero un profesor de tiempo completo es un profesor que está dedicado de Ujú, manera, de 40 horas semanales a ujú, a la docencia y a la investigación. ujú. Y el titular C es la máxima categoría que otorga una universidad mexicana a un profesor de tiempo completo investigador. ¿Y Eso cuántas es. categorías son más o menos? Son varias categorías, hay como cuatro categorías de asociado y titular A, titular B y titular C. Ok. Sí. ¿Y cuánto tiempo lleva así? Acá en la escuela, Ajá. En general como titular. C, Ajá. ya 15 años. 15 Sí. años. Ok. Ujú. Es algo muy impresionante, la verdad. No, pues, creo que es un proceso natural con la edad. No, yo creo que sí. Como que siempre quieres un poco más. Sí, te vas esforzando en función de lograr lo que necesitas, ¿no? O lo que quieres en Ujú. particular. Eso está Sí. muy bien. Ya metiéndonos allá algo del que tiene que tratar este podcast. Su experiencia como profesor en la Facultad de Matemáticas, ¿cómo ha sido? ¿Cuánto tiempo lleva aquí? Sí, ya llevo acá 15 años 15 años. en la Facultad de Matemáticas de la Universidad Autónoma de Guerrero. Ujú, Mi experiencia ha sido lo suficientemente enriquecedora. ujú, Creo que he trabajado en muchos países del mundo, ujú, en América, en Estados Unidos, Latinoamérica, Europa, ujú. y puedo decir tranquilamente y con toda satisfacción que me he sentido a gusto en la Escuela de Matemáticas de la Universidad Autónoma de Guerrero, en particular con los estudiantes, porque Ujú, los estudiantes son jóvenes, ujú, sobre todo muy inteligentes, con ganas de aprender y además con muchas posibilidades en esta facultad. Es decir, pues, muchos de los estudiantes que hoy son doctores y trabajan como profesores de esta facultad, ujú. estudiaron la licenciatura en matemática en esta facultad, la maestría en esta facultad y fueron a hacer sus doctorados a Europa o a Estados Unidos y han Ujú. regresado de manera satisfactoria a trabajar aquí en la Escuela de Matemática. Es decir, la Escuela de Matemática es una fuente importante para el desarrollo de los jóvenes y Ujú. además no les limita a tener por qué vivir o trabajar en México, pueden tener la posibilidad de estar formados para trabajar o vivir en cualquier parte del mundo. Sí, pues lo que me llama la atención de esto, porque aquí no pues, solamente te mantienes a estudiar solamente aquí en la facultad, sino la facultad te abre la oportunidad de estudiar extranjero en Sí, Europa, otras partes del mundo. sí, sí, como te decía, muchos estudiantes nuestros han ido a estudiar a Europa o Estados Unidos sus Ujú. maestría y doctorado y han regresado. Algunos se han quedado, es cierto, o en Europa o en Estados Unidos. Otros han regresado de manera importante a Ujú. aportar su grano de arena al desarrollo de la Facultad de Escuela de Matemática de la Universidad Ujú. Autónoma de Guerrero. Es bueno recalcar en este sentido que la Escuela de Matemática de la Universidad Autónoma de Guerrero cuenta con un claustro de profesores bien formados, Sí, es un claustro de profesores de cerca del 80% doctores, sí. miembros del Sistema Nacional de Investigadores y perfil PRODET, Ujú. y con muchas ganas de sacar adelante a los jóvenes. Es Sí. decir, y se ve con el esfuerzo que se hace cada día para poder salir adelante, ¿no? Sí. Aún en condiciones muy desfavorables como el paso del huracán Otis, que ha afectado a toda Zona la de Guerrero y situación y toda Acapulco. la infraestructura, nosotros hemos continuado trabajando y mejorando poco a poco los procesos y la infraestructura de la escuela, ¿no? Entonces, En estos 15 años que ha estado aquí en la facultad, ¿ha notado un cambio, sí, tanto académicamente como en lo personal? sí, yo creo que realmente la Facultad de Matemática ha cambiado. Ujú, Yo creo que en sus inicios, cuando llegué hace 15 años, teníamos la visión de ser la mejor escuela de matemática del Pacífico, guiado por la siempre brillantes ideas del profesor Efraín Marmolejo Valle, ujú. y, y hemos logrado sacar adelante la escuela y creo que nuestra escuela, quizás no seamos la mejor escuela de matemática del Pacífico, pero Ujú. estamos muy cerca de serlo. Sí, Es decir, contamos, como le decía anteriormente, contamos con un claustro competitivo. sí.
nuestra escuela de matemáticas tiene la posibilidad, a diferencia de otras escuelas, de que la licenciatura en matemática tiene varias salidas. Salidas como matemática computacional, Matemática básica, matemáticas básicas, matemática educativa, matemática estadística. Y además de eso, tenemos la continuidad de estudio de manera directa en las maestrías y posgrados en cada una de las direcciones. Entonces somos una escuela bien integrada. Lamentablemente, en Acapulco no se conoce la escuela de matemáticas, se conoce más al CONAMAT u otro tipo de instituciones que hacen trabajo loable en matemáticas, pero aquí contamos con la fuerza real para poder sacar adelante a los chicos, ¿no? Entonces sería muy bonito que ellos pudieran venir a formar parte de este importante mundo de las matemáticas. Y es cierto lo que dice, aquí en Acapulco al menos la Facultad de Matemáticas no es conocida. Sí. O sea, es muy poco reconocida, tanto conocida como reconocida aquí, Sí. porque es algo muy chiquito, porque yo la verdad no conocía la facultad, yo entré porque un vecino que estudió aquí me la recomendó. Sí. Siento que sí le falta un poco más de conocimiento, la verdad. Sí, Porque estamos muy bien preparados, porque nos comentó que el 80% de aquí son doctores, sí. y tiene mucha razón, al menos en mis horarios de clases que he tenido hasta el momento, he tenido, la mayoría de los mis maestros son doctores, y es cierto, están muy bien preparados, y están, al menos en esos 15 años que usted dice que está aquí, sí se nota el cambio, Sí. porque me comentó fuera de cámaras, y yo le pregunté que un doctor que está aquí fue su alumno, Sí, hay 3 tres doctores doctores acá que que fueron sus fueron mis alumnos. estudiantes y hay 3 en Chilpancingo que fueron mis estudiantes. Sí. Es decir, sí se ha visto la evolución, también ha pasado el tiempo y yo creo que sí es lamentable que la escuela de matemáticas no se conozca ni siquiera en Acapulco. Ujú, Si te montas en un taxi, yo casi siempre ando a camino o ando en taxi. ujú. No conduzco. Entonces, lo curioso del caso es que tú le dices a un taxista, llévame a la escuela de matemáticas y te llevan al CONAMAT, no Sí. te llevan a la escuela de matemáticas real, ¿no? Entonces, yo creo que como bien dices tú, sí necesitamos ese proceso de vinculación. Por eso el objetivo de este podcast, que aparte de dar a conocer la escuela, es invitar a los chicos a que vengan y conozcan la escuela de matemáticas Ujú, y que vean la posibilidad de que tienen a futuro. ujú. En particular, no hay desempleo como matemáticos. No, Si se percatan, miramos aquí en la escuela las pancartas de universidades y colegios y preparatorias que están pidiendo maestros de profesores de matemáticas. matemáticas. Entonces, no ocurre como en otros tipos de áreas, otro tipo de profesiones, Ujú. donde la gente se puede graduar y no sabe qué va a hacer. Aquí Sí. te gradúas y Y ya sabes que tienes un camino directo a qué tienes el hacer. camino directo a la tranquilidad. Evidentemente, ser profesor de matemática no nos hace rico, No. esa es la realidad. No somos personas ricas, no ganamos un dineral que podamos decir que podemos vivir súper bien, pero Ujú, no. Pero sí podemos vivir de manera honesta y digna. Entonces yo creo que eso es lo que tratamos de lograr. ujú. Y eso es lo que yo creo que el objetivo de los jóvenes es eso, tratar de vivir dignamente con el fruto de su trabajo. Sí. Y estudiar matemáticas te lo permite. Y más la escuela nuestra tiene la posibilidad de que tú terminas la licenciatura en matemáticas Y puedes continuar la y maestría. puedes continuar la maestría. Ya la maestría te apoyan con 15,000 pesos de beca. Sí, es lo que me Y gustó mucho, la verdad, de claro, eso, de las entonces becas. puedes estudiar y además apoyar a tu familia. Es Ujú, decir, no necesitas irte a trabajar para pues, ya comenzar terminando a apoyar a tu familia. ujú, Entonces, son cosas que los muchachos a veces no conocen. ujú. Otros elementos importantes a los muchachos que son de otras zonas. Contamos con casas de estudiantes. Es decir, que aunque si vives en la zona, si no vives en Acapulco Ujú. y quieres incorporarte a la escuela, pues te puedes incorporar y recibirás el apoyo de los profesores y además tendrás una casa donde quedarte y donde convivir y donde estar. Acércate, Sí, sí, siéntate, siéntate. sí. Entonces, yo creo que es importante la idea de que la escuela de matemática debe de ser un elemento básico para el desarrollo de Acapulco. Ah, En, en- agárrame el micro. en lo particular, yo con mi grupo de investigación, yo dirijo un grupo de investigación de matemática discreta y fraccional, Ujú, y entonces somos cerca de 10 doctores, los cuales estamos completamente abiertos no solo al desarrollo profesional del chico, sino a tratar de que las matemáticas lleguen a toda la sociedad de manera general. Y tratando de concretar un poco lo que planteabas, estamos intentando
Estamos intentando para dar a conocer la escuela, acercarnos a las preparatorias, acercarnos a las escuelas públicas, a las escuelas privadas, de secundaria y preparatoria, a ver si los estudiantes se motivan por las matemáticas. Hay una cosa importante y yo creo que no debemos dejar pasar por alto, y es que los chicos de la preparatoria tienen miedo de las matemáticas, Sí. ¿no? Y yo creo que las matemáticas no son realmente difíciles. Las matemáticas son fáciles, tranquilas y dan una satisfacción increíble, ¿no? Yo creo que la capacidad de poder descubrir que te la da la matemática a diferencia de otra ciencia, esa es una satisfacción importante. Y quizás un chico diga, yo no sé matemáticas porque no fue bien formado en matemáticas. Hay que tener claro que el 82% del desarrollo matemático de un estudiante depende del profesor. Solo un 18% depende del esfuerzo del estudiante. Entonces, y sobre todo en las primeras etapas, ya no en la universidad, que evidentemente ya en la universidad depende el 50% del profesor y el 50% tuyo. Vale, entonces vamos a retomar la idea en la... Podías preguntar algo de esta naturaleza, ¿no? Okay. ¿Por qué a los chicos no les gusta la matemática? Es lo que, al menos en mi opinión personal, ya estamos al aire. Perfecto. Al menos en mi opinión personal y mi Sí. experiencia propia, siento yo que el mundo de las matemáticas que conocemos nos los han enseñado de una forma que aquí en la facultad cuando empiezas te lo hacen ver de una forma que podemos ver brusca, pero es verdad. Al menos las matemáticas se las enseñan como si fueran recetas de cocina, que es lo que siempre se ha repetido aquí. Y es lo que todos los doctores dicen. No tiene que ser una receta de cocina o una forma que tienes que seguir de pies a cabeza sin saber qué es. Tienes que saber qué significa. Por ejemplo, en prepa, que es lo que más se ve de matemáticas, creo que alcanzas a ver álgebra, geometría analítica y trigonometría, cálculo diferencial e integral. Y todo te lo enseñan como recetas de cocina, de qué tipo, si quieres derivar, haces esto. ¿Por qué? No lo sé, pero lo tienes que hacer. Y aquí entrando a la facultad te dicen lo que no, fíjate, si esto que es un vector, no solamente tienes que sacarlo porque sí. Eso es un vector en R2 o en R3 o en Rn que te puede ayudar para esto, que tiene sus propiedades detrás. Y cuando entras no sabes nada, la verdad. O sea, siento que eso ha de ser un miedo que sufren los estudiantes que pasan de prepa y se dan la oportunidad, Sí. que conocen esta facultad y entran, que entran aquí pensando que lo que saben es mucho, pero en realidad no. O sea, y está bien decirlo, la verdad. O sea, yo entré sabiendo según mucho de matemáticas y estaba el momento de aquí, me di cuenta que no sabía nada. Sí. Y puede ser desanima a la gente que entra aquí al momento de decir, híjole, entonces lo que yo he estudiado en prepa no sirve. Cuando en realidad no, sí sirve, Sí. solamente que te hace falta verlo con otros ojos. La verdad, no Así me acuerdo es. quién fue el doctor que me dijo que las matemáticas no tienen que ser recetas de cocina, sino tienen que ser amor. O sea, que todo se hace con amor porque te dan propiedades, te dan identidades y te dan formas, no fórmulas. Es algo muy hermoso, la verdad. Y es algo que siento que al momento de entrar aquí a la facultad te abre los ojos distintos, otros caminos. Sí, sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Yo creo que el problema fundamental que tienen los jóvenes en preparatoria, Sí. y esa aversión o ese miedo a las matemáticas, no está en sí en las matemáticas, sino en la forma en que el maestro de la escuela le presenta las matemáticas. Sí. Por eso te decía hace un ratito que la matemática realmente es una ciencia noble, es una ciencia muy noble y que cualquiera puede aprender matemáticas. Sí. Otra falacia, otra cosa que no es correcta y que se plantea comúnmente es que la matemática está hecha para personas inteligentes. No es cierto. No. Una de las cosas más erráticas del mundo es que para ser matemático hace falta ser muy inteligente. Pues no. Para ser un buen matemático lo que hace falta es tener mucha motivación y deseo de trabajar y, como tú decías, amor por aprender. Sí. Esa es la base para poder hacer buenas matemáticas. Sí. De la experiencia que he vivido, yo creo que una de las cosas que más lacera a un chico en particular, a un joven, es que cuando el chico llega a una escuela de matemáticas, a una escuela preparatoria, a una primaria, a una secundaria, el maestro de matemáticas le plantea o le dice que las matemáticas son muy difíciles, que es algo que no puede estar al alcance de todos, lo cual eso es mortal para el joven. Es una impresión que dice, bueno, como si mi maestro está diciendo que las matemáticas no están al alcance de todo, ¿qué hago yo sentado aquí? Entonces son obstáculos culturales que se van arraigando en las personas.
Yo te decía ahorita cuando empecé que los chicos mexicanos son muy inteligentes. Sí. Entonces no tienen por qué tener miedo a venir a aprender matemáticas. Porque el aprender matemáticas no está en la esencia en la matemática en sí misma, sino la capacidad que te permite la matemática para pensar de manera lógico-estructural. Un matemático no es el que sabe mucha matemática. Un matemático es aquel que es capaz de enfrentar un problema y pensar de manera lógico-estructural. Sí. Y no solo para las matemáticas. Tú terminas tu carrera de matemáticas y dices, yo me quiero dedicar a trabajar en un banco. Evidentemente el banco te abre los brazos porque tú llegaste con un pensamiento lógico-estructural. Entonces, independientemente de que la importancia de todas las ciencias, la matemática es aquella ciencia que te permite el desarrollo integral de un pensamiento lógico estructural que no lo hace ninguna otra ciencia. Entonces, ¿qué es saber matemática? Es saber pensar lógico estructuralmente. Entonces, si vas a estudiar matemática, no hace falta que venga sabiendo matemáticas, porque como dices tú, al final no vale de nada saber mucho o no matemática. Lo que tiene que venir con la disposición de amor por querer aprender cosas nuevas y atreverte a pensar. Sí. Y además, cuando te aprendes a pensar, aprendes a disfrutar. Por eso yo les digo a los chicos de preparatoria que no sientan miedo a venir a la escuela de matemáticas. Que no crean que no saben matemáticas o que no van a ser buen matemático porque en la preparatoria no les fue bien en matemáticas. Eso no tiene nada que ver. Sí. Mi experiencia propia, por ejemplo, yo no iba a estudiar matemáticas. Yo iba a estudiar energía nuclear. Es lo que iba a estudiar. Sí. Y hubiese podido estudiar energía nuclear y fuera un ingeniero nuclear, hubiese podido estudiar química y fuera un químico nuclear. Entonces, da igual. Es decir, yo no iba a estudiar matemáticas, simple y llanamente. Azares de la vida me llevaron a una escuela de matemáticas. Es decir, iba a empezar a estudiar ingeniería nuclear, me enfermé y no pude comenzar ese semestre y tenía que esperar 1 año y medio para empezar y fui a la Secretaría de Educación y le dije, a ver, ¿qué carreras hay? Yo no me voy a quedar 1 año sin estudiar. Yo quiero volver a entrar. Me dijo, bueno, lo que hay ahora es matemática, física, química y medicina. Es la carrera que vienen para estudiar. Y dije, bueno, ¿cuál de estas me siento cómodo? En cualquiera me hubiese sentido cómodo. Porque no tenía idea de nada. Es decir, llegué a la escuela de matemáticas como mismo llegaste tú. Sin saber nada. Se supone que en el pre sabía mucho y llegué a la escuela de matemáticas y me di cuenta que no sabía pensar matemáticamente y que lo que iban a hacer aquellas personas era enseñarme a pensar, lo cual se lo agradezco mucho, haber agarrado matemáticas. Entonces, yo creo que a los jóvenes les puede pasar exactamente lo mismo. Y entré a la escuela de matemáticas, como muchos chicos que entramos a la escuela de matemáticas sin saber a lo que íbamos. Y lo bonito fue que nos dimos cuenta que entramos a aquella escuela de matemáticas y que nos enseñaron a pensar. Y eso es lo más maravilloso del mundo. Y yo siempre que viene un estudiante a hacer una maestría, un posgrado conmigo, lo primero que le digo, ¿qué te interesa a ti hacer? ¿Qué quieres saber? ¿De qué quieres saber? Y vamos a ver si sabes pensar. Yo no le pregunto qué nivel de matemáticas trae, porque no me interesa. Yo creo que para ser matemático no hace falta tener el amor por las matemáticas y querer aprender a pensar. Porque cuando aprendes a pensar, está vinculado directamente. Cuando te das cuenta que puedes pensar, empieza a amar lo que estás aprendiendo. Y entonces ya es una cadena que no se para nunca. No tiene fin. No tiene fin. No me acuerdo quién compañero que se llama José Ángel, la de conocer en un futuro, que me comentó que dice que le gustan mucho las matemáticas, estudia mucho matemáticas, se lo reconozco, y me comentó que dice, yo sé que no sé, y cuando te metes a un mundo de las matemáticas tan hermoso como este, sabes que lo poco... no. Dice que lo mucho que vas aprendiendo, te das cuenta que para ti en su momento puede ser a lo mucho impresionante, pero te das cuenta con el paso del tiempo que te falta mucho por aprender. Claro, hay una frase interesante, dice que el conocimiento en matemáticas siempre está más cerca de cero que de infinito. Sí. Es decir, el conocimiento matemático es infinito. Entonces siempre estamos por muy lejos que creamos que estamos de saber matemáticas, estamos más cerca siempre de cero Que de que de infinito. infinito. Entonces eso es importante. Y yo creo que, como bien te digo, al final de la historia yo llevo desde pequeño estudiando matemáticas y al final de la historia te das cuenta que sí, como bien dices tú, sabes lo que sabes. Es decir, nunca lo sabes todo. Y aún muchas veces, sabiéndote las cosas, te cuesta mucho trabajo llegar a una conclusión. Tienes todos los recursos. A veces ocurren en matemáticas cosas maravillosas. Tienes todos los elementos. Tengo que la superficie está acotada, que tiene diámetro 2, que el cuello es 3, si tengo un conjunto de elementos, mucha información, y no puedes concretar un resultado. Entonces,
eso es lo que, en vez de hacerte sentir triste, lo que debe motivarte, decir, bueno, no puedo hoy, pero voy a intentarlo mañana. Entonces yo le digo a los jóvenes que vengan, que esta escuela de matemáticas tiene los brazos abiertos y la disposición de poder trabajar con personas, con matemáticos de primer nivel. Tenemos matemáticos de primer nivel, es decir, matemáticos que son niveles 2 y niveles 3 del SNI. Es decir, esa es la máxima categoría que puede dar el CONACYT, ¿no? A los investigadores mexicanos. Y matemáticos que publican en revistas internacionales de prestigio, que te hacen matemáticas de primera línea. Entonces yo creo que pueden tener esa posibilidad de contactar con estos investigadores y además la posibilidad de poder estudiar aquí e irse a estudiar al extranjero. Entonces yo creo que es importante que ellos sepan, sobre todo los jóvenes, que sepan que para ser matemático no hace falta haber sido brillante en la preparatoria, porque no es verdad. Las estadísticas demuestran que los chicos muy brillantes en matemáticas, aquellos, por ejemplo, que van a las Olimpiadas, por ejemplo, de matemáticas, solamente un por ciento muy pequeño, el 10% de ellos, se dedica a hacer matemáticas, ¿no? Entonces no hay por qué creer que vas a llegar a un lugar donde va a ser un ente extraño, ¿no? Solamente tienes que tratar de llegar a un lugar con la humildad y el deseo de aprender. Aquí vas a encontrarte con gente dispuesta a enseñarte, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante. Y mirando al futuro, como les decía al inicio, no hay profesor de matemática que no tenga trabajo, o matemático que no tenga trabajo. Y como le decía, la escuela nuestra está llena de carteles pidiendo profesores para universidad, profesores para preparatoria, Clases profesores privadas. para secundaria. Entonces, sí. Entonces yo creo que eso es importante, ¿no? Sí. Acaba de mencionar hace un momento un punto que al menos, o sea, me hace interesante y a la vez que puede empatizar con nosotros alumnos si quieren empezar a estudiar matemáticas, de prepa, hacer el traspaso de prepa a la facultad de matemáticas, que muchos tienen ese miedo, como le comenté al principio, Sí. de no sé nada, no voy a saber nada. Y creo que al menos han de sentir un poco empatizados, o al menos ellos han de sentirse de que, bueno, si el doctor Cigarreta dice que no quiso estudiar matemáticas y no sabía que iba a dedicarse a la vida a matemáticas Claro. y Sí, dice sí. que no sabía tampoco nada, soy como él, o sea, yo Claro. puedo llegar a ser Sí, como sí, sí, él, da exactamente. una cercanía más Sí, profunda. sí, sí. O sea, eso es una invitación que les puedo dar, o sea, no Sí, se sí. preocupen si no saben nada de matemáticas, Yo aquí ya, pueden saber yo iba a todo. estudiar ingeniería nuclear y Ujú, terminé estudiando matemática y no sabía lo que me iba a enfrentar. ujú, Es decir, y no llegué a la escuela de matemática siendo el chico más brillante de la escuela de matemáticas, ¿no? Esa es la gran realidad. Llegué a la escuela de matemáticas donde sí habían chicos que iban con la voluntad de estudiar matemáticas que eran mejores que yo. Esa fue la realidad. ¿Qué pasó? Que yo me forcé, yo fui el primer expediente de la universidad, pero yo me forcé, llegué siendo de los más bajos y terminé siendo el mejor. Entonces me esforcé muchísimo para terminar con el mayor promedio y con el mejor expediente. ujú. Entonces yo creo que yo soy el ejemplo clásico. Te demuestra que un chico que nació en el campo, un chico que no quería, que no había pensado en estudiar matemáticas, Matemáticas. llegó y terminó estudiando matemáticas, ¿no? Ujú. Es cierto que en las escuelas teníamos la formación específica en matemática, en física o en química o en los círculos especiales de física, química o matemática. Yo estaba en todos, es decir, pero yo participaba en todos los concursos, pero no porque realmente me quisiera, pues dijera, voy a ser matemático, Ah, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante. Yo no pensé en dedicarme a las matemáticas y hoy soy matemático, ¿no? Creo que si me hubiese dedicado a la literatura, no sé qué hubiese pasado. Yo agradezco haber estudiado matemáticas. Y cada vez que pasa la vida, siempre digo que agradezco mucho haber tenido la suerte de haber ujú, estudiado en una escuela de matemáticas, ¿no? sí. Y de hecho, la escuela de matemáticas que yo estudié no es mejor que esta que estamos nosotros. Entonces yo creo que la ventaja que van a tener es mucho más grande que la que van a tener, que la que pude tener yo en su momento, ¿no? Más por la preparación que tienen todos los doctores aquí. Más por la preparación que aquí tienen todos los doctores Claro, aquí. exactamente. La preparación de los profesores acá es una preparación muy amplia, muy vasta y en muchas direcciones de la matemática, ¿no? Porque la matemática es muy amplia, ¿no? Muy bien. ¿Sigue grabando? ¿Está grabando todavía? Sí, sí. Ok. Algo que mencionó que aquí hay muchos investigadores, nivel 3. Para la gente que no conozca y a lo mejor debe decir, pues eso qué tiene que ser, que sea, qué importa que sea Sí. nivel 3 o investigador, Ujú. ¿qué es eso? Para la gente Sí, que se anime. ajá, en matemáticas solo hay un nivel 3, soy yo. Los Ok, demás son niveles 2, ok. ¿no? Hay 3 niveles 2 Ujú, y un nivel 3. ok. Pues sí. Eso es, los niveles de investigación te lo da el CONACYT
¿no? En función de los aportes que hagan los investigadores a la ciencia. Ok. Entonces, y la formación de profesionales. Por ejemplo, si para ser nivel 1 requiere haber formado investigadores Ujú. de maestría y publicar una cantidad de artículos en revistas de prestigio internacional, y así va subiendo los niveles hasta el máximo nivel. El máximo nivel es el 3, entonces ya no hay otro nivel más. Es lo máximo que se le puede otorgar a un investigador en México. Sí, Y ya el no hay. perfil de la CONAPRID, ¿o cómo se llamaba? El perfil que se da actualmente, porque el de la, Ah, de la PRODEP. el perfil PRODET. El Ajá. perfil PRODET es un perfil que está asociado no solo a la investigación, sino a la formación integral del profesor. Ujú. Es decir, su capacidad de poder enseñar, su capacidad de poder dirigir tesis, de poder impartir cursos. Es decir, es una evaluación mucho más integral que el SNI. Ujú. El SNI solo evalúa la parte de investigación. El PRODEC es más integral y evalúa a toda la categoría. De hecho, todos los profesores de la Escuela de Matemáticas forman parte del PRODEC. Ujú. Es decir, son perfiles PRODEC. Perfil PRODEC deseable. Es lo que se desea que haya un profesor en una universidad con esa característica. Y en esta escuela de matemáticas todos los profesores son perfil PRODEC. Ok. Sí, es decir, que es una evaluación más integral, no solo de la parte investigadora. Da un núcleo un poco más preparado, vaya. Sí, sí, exactamente. La SEP exige cuáles son las características que debe tener un profesor para ser perfil PRODEC deseable. Ujú. Y entonces hay que cumplir con un conjunto de requisitos que es mucho más amplio que el del SNI, como le Ujú. decía, y otorga la categoría. Déjame preguntar un poco más. Déjame buscar. A un poquito investigando, cuentan que como parte de su consideración como investigador, ha realizado estancias de investigación como profesor invitado en varias universidades nacionales e internacionales de Estados Unidos. Con todo esto, después de todo lo que hemos mencionado, ya no solo en general, sino un poquito más acá, ¿qué tan importante cree que es hoy en día estudiar la carrera de matemáticas? Sí, sí, yo creo que estudiar matemática hoy en día es una situación, es una carrera realmente básica para el desarrollo de la ciencia en la actualidad, no, y de la ciencia y de la sociedad en la actualidad. Ujú. Si ustedes se percatan, las matemáticas han invadido el campo de la computación, los sistemas complejos, la cibernética. La sociedad está completamente inmersa en las redes sociales e en la internet. Para pagar en un banco se paga con un teléfono. Entonces las bases de esos teléfonos, las bases de esos sistemas son bases matemáticas. Es decir, las matemáticas están ahí. Es decir, la ingeniería de datos, que es la llamada ciencia del futuro, el 80% de la ingeniería de datos está sustentada en las matemáticas. Entonces, si para ser un profesional exitoso en los próximos 10 años, estoy poniendo los 10 años como límite superior, ¿bien? Pero como límite inferior en los próximos 4 años, Ya está. quien no sepa matemáticas y quien no domine la lengua, no va a ser un profesional competitivo. Porque todos los procesos están asociados con procesos lógicos y estructurales, y la matemática es la reina de esos procesos lógicos y estructurales. Es lo que aquí tenemos, pues, que nos podemos especializar en la programación en base a las matemáticas, que siento Claro, yo que es una ventaja sí. muy grande. Claro, puedes salir preparado acá como matemático y además con la capacidad de poder programar, estudiar sistemas de datos, sistemas Mm. complejos. Sí. Es decir, hay muchas áreas que puedes salir de aquí preparado para enfrentar la situación. Por la parte estadística, por ejemplo, la matemática estadística es básica en el desarrollo de los procesos médicos, biológicos, financieros. Entonces, la matemática está imbuida en esa gama de posibilidades. Yo creo que estudiar matemática hoy día, aunque parezca un poco, le parezca a los chicos que es complicado, pues no es cierto. Es una rama bonita Ujú. y además con mucha posibilidad de trabajo Sí, y de futuro. Ujú. sí. Creo que con eso puede hacer todo. Creo que ya se cumplen los 45 minutos que me Bueno, dijo. perfecto. Siento que está perfecto. El episodio quedó muy bien. Muchas gracias por aceptar la invitación a este podcast. Muchas No, gracias. gracias a ti. Mi objetivo sigue siendo el mismo, de Ujú. mostrarle a los jóvenes la posibilidad de poder llegar a ser matemáticos y Ujú. trabajar en función del desarrollo personal y en función del desarrollo social. Sí. Muchas gracias. Actualmente los invitamos a que se formen parte de esta facultad de matemáticas. Siento que es un poco no conocida, sino cualquier cosa, si lo buscan en redes sociales aquí en Acapulco, les va a aparecer aquí. Estamos ubicados cerca de la Garita, en la calle Chilpancingo. Mm. Los invitamos a que se den una vuelta para acá y se animen.
y no se desanimen al momento de entrar o no piensen que no pueden entrar porque no saben nada. Claro. Aquí van a aprender todo. Es mejor no saber nada y aprender bien que saber todo mal y aprender bien. Exactamente. Estoy completamente de acuerdo contigo. Así que aquí los esperamos. Muchas gracias, Muchas doctor. gracias a ti. Ya. Muy bien. Ahí los veo en el próximo episodio. Bye bye. Ay, gracias. A ver cómo quedó eso. ¿Sí?